Dicen que, antes de morir, Alfredo Di Stéfano susurró una frase enigmática: yo no solo jugué al fútbol, construí un imperio. Y, aunque suena casi como una leyenda, pocos jugadores en la historia pueden reclamar haber cambiado el destino de un club de manera tan brutal. En el corazón de Madrid, cuando el Real apenas soñaba con la grandeza, apareció un hombre que no era español, ni siquiera europeo, pero que terminó convirtiéndose en el símbolo eterno del club más laureado del siglo XX. Pero detrás de su rostro serio y sus goles imposibles, se esconden historias poco contadas. Escándalos que amenazaron su carrera, conflictos internos con compañeros y directivos, y decisiones que pudieron cambiar el curso de su vida para siempre. ¿Sabías que estuvo a punto de fichar por el Barcelona? ¿O que su traspaso desató una guerra sucia entre las instituciones del fútbol español y el poder político de la época? Di Stéfano no era solo un jugador, era un estratega, un líder indomable, casi un dictador en el campo. Muchos lo adoraban como un dios, otros lo temían como a un tirano. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Por qué su nombre todavía resuena como un eco inmortal en cada rincón del Santiago Bernabéu? Esta es la historia del hombre que construyó el mito del Real Madrid, pero también del ser humano complejo, ambicioso y polémico que se escondía detrás de la camiseta blanca. Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulé nació el 4 de julio de 1926 en Buenos Aires, Argentina, en una época en la que el fútbol sudamericano respiraba pasión pero aún no tenía la resonancia mundial que hoy conocemos. Hijo de inmigrantes italianos, su infancia estuvo marcada por las calles polvorientas donde el balón era el único lujo posible. Desde muy joven, su talento se hizo evidente: velocidad endiablada, inteligencia táctica y una ambición que rozaba la obsesión. Su apodo, la saeta rubia, no era una simple metáfora, sino una descripción perfecta de aquel relámpago humano que cruzaba los campos como si los segundos no existieran. Pero la historia de Di Stéfano no puede entenderse sin mencionar un hecho casi de película: su fichaje por el Real Madrid estuvo rodeado de conspiraciones, intereses políticos y rivalidades encarnizadas. Durante los años 50, el fútbol español era mucho más que un deporte, era una herramienta política en la España de Franco, un símbolo de poder y propaganda. Y en ese tablero, dos grandes clubes, Real Madrid y FC Barcelona, se disputaban no solo títulos, sino también la hegemonía cultural del país. Lo que pocos recuerdan es que, antes de brillar en Europa, Di Stéfano ya había revolucionado Sudamérica con River Plate y el Millonarios de Colombia. Allí, en la famosa época dorada del club colombiano, su nombre comenzó a sonar como el de una leyenda en formación. Sin embargo, su llegada a España se convirtió en una guerra de despachos y favores ocultos. Se dice que Barcelona ya lo había fichado, pero una intervención directa del régimen franquista inclinó la balanza a favor del Real Madrid. Este movimiento no solo cambiaría el destino del jugador, sino que también daría inicio a la era más gloriosa de los blancos. En el contexto cultural de aquella época, Di Stéfano no fue solo un futbolista, fue una figura que rompió barreras geográficas y políticas. Mientras Europa se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial, su presencia en el Madrid fue como una inyección de esperanza y espectáculo. Sus goles no eran solo estadísticas, eran mensajes de poder, jugadas que gritaban al mundo que el Real Madrid iba a dominar el fútbol planetario. Pero detrás de ese mito en construcción, existían tensiones internas. Su carácter fuerte, a veces implacable, generó choques con entrenadores, compañeros e incluso con la directiva. Nadie podía ignorar su influencia, y eso, para algunos, era una amenaza. ¿Era Di Stéfano una estrella indomable que no aceptaba reglas? ¿O simplemente sabía que, sin carácter, jamás se llega a la cima? Los comienzos de Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid fueron una auténtica explosión. Desde su debut en 1953, cada partido parecía una declaración de guerra contra los límites del fútbol de aquella época. Con su llegada, el club, que hasta entonces era considerado un equipo respetable pero no dominante, comenzó a transformarse en un monstruo de victorias.
Fue él quien lideró al Madrid en su conquista de 5 Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960, un logro que aún hoy parece irrepetible. Cada vez que pisaba el campo, Di Stéfano no solo jugaba, controlaba el ritmo, organizaba la táctica, convertía la presión en arte. Pero detrás de esa grandeza se gestaba un personaje tan complejo como contradictorio. Su carácter era volcánico, con una exigencia desmesurada hacia sus compañeros. Se cuenta que, en más de una ocasión, gritaba en pleno partido a jugadores que no seguían su visión del juego. Para algunos, era un líder nato, para otros, un dictador con el balón en los pies. Incluso el mítico Ferenc Puskás, con quien formó una de las duplas más letales de la historia, confesó alguna vez que discutir con Alfredo en el vestuario era como discutir con un general en el frente de batalla. Un episodio oscuro que pocos se atreven a contar fue su secuestro en 1963 durante una gira del Real Madrid en Venezuela. Un grupo guerrillero, conocido como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, lo retuvo durante 3 días para hacer ruido mediático. El mundo entero se paralizó, el ídolo del fútbol mundial estaba en peligro. Aunque fue liberado sin daño físico, aquel suceso dejó una huella profunda en él y en el equipo. Desde entonces, su relación con la prensa se volvió más distante, casi desconfiada. No obstante, no todo eran victorias. A medida que pasaban los años, las lesiones comenzaron a acecharlo, y la presión de mantenerse en la cima se volvió asfixiante. Hubo rumores de enfrentamientos con la directiva del Real Madrid, especialmente cuando su protagonismo empezó a menguar con la llegada de nuevas estrellas. El ego de Di Stéfano, tan grande como su talento, no aceptaba pasar al segundo plano. Aún más, la rivalidad con el Barcelona, siempre teñida de política, lo convirtió en una figura polarizante. Mientras el Madrid lo veneraba como un héroe inmortal, en otros lugares era visto como el símbolo del favoritismo franquista. Esta percepción, aunque injusta, se mantuvo durante décadas. Pero quizás lo más duro fue su salida del club. En 1964, tras 11 años de leyenda, Di Stéfano se marchó por la puerta trasera, con tensiones acumuladas y una sensación de que el club al que había dado todo ya no le pertenecía. Su traspaso al Español, en sus últimos años de carrera, fue para muchos una despedida fría, indigna de alguien que había marcado la historia. La gloria y la caída de Di Stéfano no pueden entenderse solo como una línea recta de éxitos. Fue una montaña rusa donde los títulos y los escándalos convivieron, donde el genio y el ego chocaban constantemente. La saeta rubia no era solo un jugador de fútbol, era un hombre que vivía con la misma intensidad dentro y fuera del campo, detrás de la imagen del héroe inquebrantable. Alfredo Di Stéfano era un hombre marcado por batallas invisibles. Su vida, aunque bañada en gloria, estuvo atravesada por sombras que rara vez salían a la luz. Uno de los episodios más turbulentos fue, sin duda, su secuestro en Caracas en 1963. Aunque oficialmente se dijo que no sufrió daño alguno, en entrevistas posteriores, Di Stéfano admitió que esos 3 días fueron una tortura psicológica. Creí que mi final había llegado, veía mi vida pasar como una película vieja, confesó años después. Este suceso no solo lo traumatizó, sino que también reveló la fragilidad de un hombre que, en el campo, parecía invencible. Su carácter imponente no siempre fue una virtud. Muchos excompañeros narraron que, fuera de las cámaras, era un hombre de pocas sonrisas, obsesionado con el control. Llegaron a circular rumores de enfrentamientos físicos en entrenamientos, de tensiones que, en ocasiones, casi rompieron la unidad del vestuario. Si algo no salía como él quería, el vestuario temblaba, dijo una vez un exjugador del Real Madrid bajo anonimato. Pero, aunque su liderazgo a veces rozaba la tiranía, era imposible no reconocer que su hambre de victoria arrastraba a todos hacia un mismo objetivo. Otro aspecto poco conocido es la manera en que su traspaso al Real Madrid fue manipulado por el poder político de Franco.
Algunos historiadores sostienen que su fichaje fue un golpe de estado futbolístico orquestado para garantizar que el club blanco se convirtiera en el estandarte de España. Di Stéfano, atrapado entre contratos y decisiones que él no controlaba, quedó en medio de una lucha que lo utilizó como pieza clave. Aunque él siempre aseguró que solo le importaba jugar, era consciente del trasfondo oscuro que lo rodeaba. En el plano personal, su vida amorosa y familiar también tuvo momentos tormentosos. Se hablaba de tensiones en su matrimonio, de rumores de infidelidades y de la carga emocional que significaba ser una figura pública bajo el escrutinio constante de los medios. La prensa de la época, aunque menos invasiva que hoy, no perdía oportunidad para especular sobre el hombre detrás de la camiseta blanca. Pero lo más impactante quizás sea la percepción que el propio Di Stéfano tenía de sí mismo. En una entrevista cercana al final de su vida, confesó con un tono melancólico: «Di todo lo que tenía, pero a veces me pregunto si, al final, valió la pena tanto sacrificio». Una frase que refleja la contradicción entre el mito y el ser humano, entre la leyenda que construyó y las heridas invisibles que nunca sanaron. La reacción de la prensa y del público ante su figura siempre osciló entre la adoración y la polémica. Mientras unos lo elevaban al pedestal de los dioses, otros lo acusaban de ser parte de una maquinaria de poder y propaganda. Sin embargo, nadie pudo ignorarlo. Cada vez que su nombre se mencionaba, el eco de sus hazañas y sus conflictos volvía a surgir como una herida abierta. En Escándalo Total creemos que Alfredo Di Stéfano no fue solo un jugador de fútbol, fue un arquitecto de epopeyas, un hombre que moldeó al Real Madrid con una mezcla explosiva de talento, carácter y ambición. Sin él, quizás el club blanco no sería lo que es hoy. Pero tampoco podemos ignorar las grietas de su leyenda, su temperamento autoritario, las sombras políticas detrás de su fichaje y los conflictos internos que marcaron su camino. Lo fascinante de Di Stéfano es que no fue un personaje lineal. Era tan capaz de crear magia con el balón como de generar tormentas en el vestuario. Su relación con los compañeros fue, en ocasiones, tensa y llena de exigencias extremas. ¿Era esto un defecto o, por el contrario, el motor de una mentalidad ganadora? Quizás esa dureza era la que necesitaba un club como el Madrid para transformarse en una máquina de conquistas. Por otro lado, no podemos ignorar el papel del poder político en su historia. ¿Hubiese sido la misma leyenda si hubiese fichado por el Barcelona? ¿Sería recordado como el ícono absoluto del fútbol mundial o su mito habría tenido otro color? Estas preguntas no tienen respuesta, pero lo que sí sabemos es que su figura fue utilizada como símbolo por el franquismo, algo que ha generado debates hasta hoy. Como canal, nos quedamos con la imagen de un hombre que vivió con intensidad cada minuto de su vida, tanto dentro como fuera del campo. No era perfecto, pero precisamente esa imperfección lo hace aún más real, más humano. ¿Acaso no son las leyendas las que, con sus luces y sombras, nos dejan las historias más inolvidables? Y ahora te pregunto a ti, espectador, para ti, ¿Di Stéfano es el verdadero fundador de la era moderna del Real Madrid o crees que su figura está sobrevalorada por los tiempos que corrieron? ¿Es un héroe incuestionable o un genio tan complejo que aún hoy genera debate? Queremos conocer tu opinión. Alfredo Di Stéfano no fue solo un futbolista, fue el latido de una era en la que el Real Madrid dejó de ser un club para convertirse en una leyenda viviente. Cuando uno camina por el Santiago Bernabéu y observa las imágenes en blanco y negro, es imposible no sentir que su sombra aún recorre cada rincón de sus goles, su liderazgo y su carácter quedaron tatuados en la historia, como un recordatorio eterno de lo que significa trascender el deporte. Pero más allá de los títulos y las hazañas, Di Stéfano nos dejó algo mucho más valioso, la idea de que la grandeza se construye con sacrificio, con obsesión y, a veces, con una dosis de rebeldía. No fue un hombre perfecto, no fue un ídolo inmaculado, pero justamente en sus imperfecciones reside la belleza de su legado. A veces las leyendas no se crean con sonrisas fáciles, sino con decisiones duras y momentos de soledad que nadie ve. Hoy, cuando recordamos su figura, no hablamos solo del pasado.
Di Stéfano es un espejo en el que se miran generaciones de futbolistas que sueñan con alcanzar la inmortalidad. Su historia nos recuerda que los imperios no nacen de la nada, se construyen a base de sangre, sudor y un deseo inquebrantable de dejar huella. Al final, hay frases que permanecen como un eco inapagable: algunos hombres no juegan el fútbol, lo reinventan. Alfredo Di Stéfano fue uno de esos hombres. Y ahora, después de conocer sus secretos, sus luchas y su gloria, queda en nosotros la sensación de que hemos abierto una puerta a un mundo que pocos se atreven a explorar. Algunas historias nunca fueron hechas para ser contadas. Pero ahora, tú ya la conoces.